Bueno, sean todos bienvenidos. El día de hoy haremos un ejercicio de ecuación de conservación de masa. Listo. En el cual nos piden calcular la velocidad media para los perfiles bidimensionales de la figura número 2, asumiendo una velocidad en el centro de 3 metros por segundo. ¿Cierto? En este caso haremos el perfil número D, el que parece un trapecio. Listo. Para el desarrollo de este ejercicio tenemos que asumir ciertas hipótesis para definir qué ecuación de conservación de masa vamos a utilizar. Entonces, asumimos que el flujo va a ser permanente, que tendremos un volumen de control fijo y bueno, ya como en el ejercicio nos lo dicen, va a ser un flujo bidimensional. Al tener eso, ¿cierto? No tener ningún dato de densidades ni nada por el estilo, utilizamos la ecuación de caudal. ¿Qué es? Caudal es igual al diferencial de área por la velocidad del vector de velocidad por el coseno del ángulo por el diferencial de área, ¿cierto? Es decir, que la velocidad va a ir variando dependiendo del área. Listo. Partiendo de eso, tendremos acá nuestro gráfico y lo vamos a partir en dos zonas, ¿cierto? Con un eje coordenado en el centro. Entonces, tendremos la zona 1, que va a ser la zona 1, qué pena, que va a ser el rectángulo, el triángulo, qué pena, nuevamente, y la zona 2, que va a ser el rectángulo. Listo. Entonces, eso es una línea recta. Por ende, tendremos una ecuación respecto a esa línea. Listo. ¿Qué va a ser esta? Es decir, la velocidad en función de la altura va a ir variando. Y de esta ecuación tenemos que despejar los parámetros A y B. Entonces, para eso tendremos unas condiciones de fronteras iniciales. La primera es cuando Y es igual a B, ¿cierto? Llamando, obviamente, toda esta longitud 4B. Como nos dicen que esto es igual, entonces de acá hasta acá va a ser un B y de acá hasta acá va a ser otro B, ¿cierto? Como estamos partiendo desde el centro, se refiere a Y igual a B, va a ser este pequeño tramo. ¿Listo? Entonces, haciendo Y igual a B, tendremos que la velocidad va a ser igual a la velocidad en el centro. ¿Listo? Y teniendo Y igual a 2B, es decir, hasta todo el borde del perfil, hasta este punto, toda esta distancia, va a ser igual a 0. ¿Cierto? Eso es claro. Entonces, reemplazando estos valores en la ecuación inicial, tendremos esto para poder despejar los valores de A y de C. Entonces, ya haciendo un proceso matemático, tendremos que A va a ser menos la velocidad centroidal con el centro sobre B, y que se va a hacer 2 veces. Listo. Entonces, así nos quedaría nuestra ecuación, ya con todos los parámetros incluidos. Ya después de esto, tendremos nuestro perfil normal, la ecuación y algo muy particular. Se supone que vamos a hallar todo el caudal que pasa por esta zona, pero como solo estamos analizando medio tramo, quiere decir que va a ser caudal medio, ¿cierto? Caudal por el diferencial de área,
del vector de velocidad, por el coseno del ángulo y por el diferencial de área. Bueno, entonces tendremos que el diferencial de área va a ser B por dy. ¿Esto de dónde sale? Esto sale de tener lo siguiente. Espera un momento. De tener ¿cierto? Este es como el perfil de la sección transversal, ¿cierto? En 3D. Entonces tendremos aproximadamente esta zona, ¿cierto? Como un diferencial de y. Esto va a ser un diferencial de y. Listo. Y este va a ser un ancho B, un B cualquiera. Perfecto. Entonces, pues, analizando también, aprovechando eso, el vector velocidad va en ese sentido, ¿cierto? Y el vector área también va en ese sentido. Entonces, el θ que hay entre ellos va a ser igual a 0. Listo, ya sacamos una primera conclusión. Entonces, coseno de 0, esto se nos va a hacer 1. Listo, para que lo tengamos claro. Y tendremos nuestro diferencial de área, es decir, va a ir variando según cada diferencial de y. El área va a variar cada pequeño diferencial que vaya bajando por acá, por acá, por acá y así. Eso es una representación gráfica, los diferenciales son mucho más pequeños. ¿Listo? Bueno, proseguimos. Entonces ya con eso, como les había mencionado, vamos a hallar solo medio tramo, media porción, y tendremos la porción del triángulo. Esta es la que nos interesa analizar. La otra es pues, rectangular, entonces sale mucho más fácil. Listo. Entonces ya tendremos que el diferencial va a ser entre B y 2B, ¿cierto? Que va a ser el del triángulo nada más, que es el que nos interesa. Ya conociendo eso, tendremos adicionalmente el perfil rectangular. Es decir, este va a ser nuestro perfil triangular ¿cierto? Y ese va a ser nuestro perfil rectangular. ¿Cómo lo evidenciamos? Primero, con lo que hay adentro de la integral, ¿cierto? Pues vean que acá sacamos factor común de la velocidad centroidal y el parámetro B, ¿cierto? Que será del diferencial de área. Ahora, para el parámetro rectangular, simplemente tendremos el diferencial de área, que nos influye, ¿cierto? Y claramente la velocidad centroidal, que es un parámetro que nos interesa desde el comienzo. Entonces, vean de dónde a dónde van, ¿cierto? Los valores de frontera de esas integrales. Entonces, se va de B a 2B, es decir, desde este punto a este punto, y el rectangular, va de 0 a B. Listo. Entonces ya con eso terminaríamos el proceso pues, matemático. Desarrollamos las integrales, evaluamos y nos queda este resultado. Entonces tenemos el caudal y nos piden la velocidad media. Partiendo de que, además, recordemos de que el caudal es igual a la velocidad por área, despejando la velocidad tendremos que la velocidad va a ser igual a caudal sobre área. Y el área va a ser simplemente toda la altura, o sea, ahora sí nos interesa es analizar toda la altura desde este punto a este punto, que va a ser todo el área que va a corresponder, es decir, 4B.
por la profundidad B. Listo, que ya conocemos. B. Una B cualquiera. Entonces con esto tendríamos que la velocidad media va a ser igual a la velocidad centroidal. Listo. ¿Qué podemos concluir de este tipo de perfiles? De que podemos asumir que con distribuciones iguales, es decir, estas distribuciones que se hacen acá, podemos asumir que la velocidad media va a ser igual a la velocidad del centro. Listo, es decir, como si fuera un perfil totalmente rectangular. Y listo, eso es todo.